¿Cómo están? Buenas noches, estimados compañeros, profesora doctora Violeta Pereira, ¿cómo están? Estamos acá con nuestro magíster, el profesor Ernesto Guevara Flores, en este curso de análisis de la educación universitaria, ¿no? Como tarea final tenemos la entrevista a un docente o a una autoridad universitaria respecto a la temática seleccionada, ¿no? En este caso, nuestra temática que estamos viendo es la escasa investigación científica como uno de los principales problemas de la universidad peruana. A continuación, el magíster Ernesto Guevara va a hacer una pequeña presentación, una bibliografía acerca de su trayectoria como docente. Docente, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal, docente? ¿Qué nos puede contar acerca de su trayectoria, acerca de siendo docente, ¿no?, en la universidad? Bueno, yo soy profesor desde hace 20 años en Villarreal, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde estudié Historia. Luego de Historia, mi licenciatura es de ahí. Luego estudié Maestría en Comunicación en San Marcos, donde también he trabajado algunos años, pero mi trabajo principal es en Villarreal, con la Maestría de Investigación en Comunicación. Entonces la maestría que tuve no era en comunicación, en el sentido de medios de comunicación, sino que era una maestría que ahora ya no hay, que está orientada a la investigación metodológica aplicada a la comunicación, ¿no? Entonces nos enseñaban a investigar con teorías y metodologías el fenómeno de la comunicación en general y no tanto un determinado medio, ¿no? Entonces es una maestría que duró 2 años. Con esa maestría he podido hacer investigaciones en audiovisuales, que es a lo que más me dedico, y de lo que trabajaba en la mayoría de otras universidades, aparte del trabajo en Villarreal, ¿no? Correcto, doctor. ¿Y otra especialidad de repente solamente en la Villarreal o en otra? No, en las demás universidades, porque he trabajado como en 6, es ya en comunicación. En comunicación, porque de Historia en Villarreal es solo con mi licenciatura. La maestría en investigación me permitió enseñar audiovisuales en la UNIFE, en la Universidad Agraria y en Alas Peruanas también, ¿no? Donde trabajé más tiempo, que tuvo una buena escuela de comunicación. Y luego en la Universidad de San Marcos, de donde es mi maestría. Perfecto, magíster. Entonces ya conocemos mucho acerca de la biografía de nuestro magíster Ernesto. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos 5 preguntas, ¿no?, en las cuales usted puede respondernos libremente acerca de la formulación de estas preguntas que estamos realizando, ¿no? Bien, es una pregunta compuesta, efectivamente. Bueno, el diagnóstico de las universidades en el Perú es, digamos, negativo en el aspecto de investigación. A nivel de enseñanza de pregrado, las universidades peruanas cumplen su objetivo. Tanto las particulares como las nacionales cumplen el objetivo de la enseñanza. Pero en cuanto al aspecto de la investigación, no, porque la investigación es una de las funciones fundamentales de toda universidad y eso está un poco menos desarrollado. O sea, ahí el diagnóstico no es todo lo óptimo que debería ser. Y en relación con América Latina, casi ninguna universidad peruana está cumpliendo el estándar internacional. Sí, porque la investigación es algo muy distinto a la enseñanza y al aprendizaje del estudiante, sino que es un cumplimiento distinto. De calidad. Ya, el reto principal es que los graduados universitarios, incluso los de licenciatura o pregrado, ¿no?, sepan investigar, en el sentido de desarrollar investigaciones cuantitativas y cualitativas en sus respectivas áreas. Entonces el reto principal es alcanzar esos niveles mínimos de calidad, ¿no? Hay unos estándares. Entonces, porque en el Perú, que es un país que tiene una enseñanza universitaria muy funcionalista, la universidad considera que ha cumplido su función cuando te titula y te permite que consigas un trabajo. Entonces yo he tenido cientos de alumnos que salen y consiguen trabajo, pero no saben investigar. Entonces la universidad no les ha enseñado a investigar, no son investigadores y la investigación debería ser un objetivo, digamos, formativo en todos los graduados. Mucha ley, en su mayoría no se está cumpliendo. Esa ley se elaboró, sobre todo ese artículo, en el sentido de que las universidades debían considerar esencial la investigación. Ese es el aspecto que no se ve. Sí toman en cuenta la investigación, pero crean determinados espacios donde se desarrolla la investigación, ¿no?
pero no lo consideran esencial, y mucho menos en relación con la realidad nacional. Ahí hay muchos ejemplos que te podría poner. El principal ejemplo es que, por ejemplo, hay universidades que tienen área de investigación, entonces quieren profesores investigadores, ¿no? Entonces contratan profesores, contratan un profesor para dictar clase y otro para dictar clase y también para investigar. Entonces, esa ley ha cubierto de una manera jurídica muy bien ese aspecto, pero falta la normativa económica. La normativa económica es de que el profesor investigador debe cobrar diferente, debe ganar diferente, solamente por inscripción en el ORCID, que es el registro de investigadores. Su sueldo debe ser el doble. Muy pocas universidades cumplen eso. Y aquí me gustaría mencionarte que las universidades nacionales están intentando un poquito más cumplir eso. La Universidad de San Marcos cumple, por ejemplo. Entonces el profesor normal gana 3.000 y el investigador 5.000. Ya bueno, es algo, es una motivación. En las universidades particulares, las de muy buena calidad sí cumplen, pero hay muchas otras que no, entonces desmotiva al docente. Y el problema es que eso que me has mencionado, la ley universitaria, se refiere a universidades nacionales, estatales y particulares. Sí. Y ahí es donde se nota la diferencia, y eso hace que no se cumpla. Porque es una ley muy genérica, ¿no? Es una ley que dice, la Universidad Estatal de Chimbote y la Universidad Católica, ambas deben cumplir lo mismo. No pueden, pues no tienen los mismos recursos. Pero, y ahí viene el problema de que las investigaciones muchas veces no cumplen eso. Es un ideal, eso se llama paradigma, es un paradigma que hay que alcanzar, porque el punto principal es ahí la investigación en aspectos tecnológicos, del papel de la tecnología. Y entonces sí, yo considero que es una meta que hay que alcanzar, de que la investigación en tecnología permita desarrollar económicamente o tecnológicamente el país, como para mejorar su situación. Y eso es muy importante porque eso nos está recordando que hay un área de investigación dedicada, por ejemplo, a las ingenierías o las tecnologías, que es el aspecto técnico, digamos, ¿no? Y no solo el humanístico, porque el humanístico está, digamos, muy desarrollado, y deja de lado el aspecto tecnológico. Y entonces eso nos recuerda que hay básicamente dos tipos de investigación, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa está muy poco desarrollada en el Perú, ¿no? Entonces muchas veces se escoge la cualitativa porque la cualitativa es, digamos, con conceptos, con teorías, encontrar un problema, la pobreza, su desarrollo, etcétera, el racismo, el género, y las cuantitativas son pues problemas económicos, tecnológicos, numéricos, estadísticos, que son, digamos, igual de importantes. ¿Puedo creer de repente que la mayoría quiere hacer cualitativas que cuantitativas de repente? Sí, porque hay mucho trabajo. Yo he trabajado en varias universidades, en la mayoría, en las que he estado, 6, por lo menos en 4, todos quieren hacer el racismo, la pobreza en el Perú, el género, la discriminación, y entonces manejan teorías, ¿no? Pero no quieren hacer, por ejemplo, el salario, ¿no? Estadísticas de desempleo, o no quieren hacer trabajo de campo para comprobar. Bueno, el CONCITEC se refiere a que la mayoría de las investigaciones en el Perú son cualitativas, son teóricas, y algunas son incluso reflexivas, ¿no? O sea, opinión sobre el racismo en el Perú, ¿no? Cosas así. Y falta la investigación en el lado cuantitativo y en el lado tecnológico. Y la última parte de la pregunta es interesante. Lo que menos hay es del medio ambiente, porque si tú le preguntas a un buen profesor de medio ambiente, te va a decir que el medio ambiente es la ecología. Eso es una ciencia. En Europa la gente se gradúa de eso, de ecologista. Entonces es una disciplina muy completa, y aquí se considera que solo no contaminar, ¿no? Y no cuidar el medio ambiente. Entonces no se ha desarrollado ese elemento ambiental, ¿no? Entonces, CONCITEC se refiere a que hay tesis sobre ingeniería que no contemplan el lado del medio ambiente, o tesis de pobreza que no contemplan la tecnología para mejorar eso, por ejemplo. Entonces aquí hay tesis, te pongo un ejemplo, aquí hay tesis del tipo causas de la pobreza estructural en el Perú desde los años 80, ¿no? Pero no hay tesis que digan programas de mejora de la aplicación de programas de vivienda en el distrito de San Martín de Porras. No hay tesis de ese tipo, ¿no?
o programa de limpieza, un proyecto de limpieza de la basura, recoge basura. En Huancayo he visto tesis de ese tipo. Ellos trabajan mucho, hacen tesis de eso. Son tesis súper concretas, súper prácticas. No especulan sobre las relaciones económicas. Es como en la Universidad de Lima, donde yo he visto tesis de comunicación de eso. La iluminación, en el caso de las habitaciones internas de los edificios para filmar una película. O sea, súper concreto, ¿no? O sea, mira, este es mi resultado. Y eso ayuda, enseña, es directo, ¿no? En cambio, en otras universidades te hacen, pues, los medios de comunicación durante el gobierno de la UNED, ¿no? O sea, reflexivo, cualitativo, te manejan